Para que tengas siempre presente el fiat de nuestra reina, vístete con esta playera y ayuda a las viudas de la misión. La verdad que en mi vida nunca estuvo la palabra ayuno, nunca, nunca me detuve en la palabra ayuno, no existía para mí. Fue una noche que me desperté con esa voz interior que me decía ayuno. Y la verdad que no entendí nada cuando me levanté y quedé así hasta media mañana. Así empezó todo, ¿no? Y hasta que escuché en mi interior la palabra mi guía espiritual, consultarlo con él. Lo llamé al padre por teléfono y le comenté lo que me había sucedido y él se alegraba y yo no entendía nada. Bueno, así, ese mismo día fue un lunes, ese mismo día me levanté con esa palabra ayuno y ese mismo momento empecé con el ayuno así de simple y así de rápido y así de movilizador para mí. Ese primer ayuno, son 2 ayunos que hice, pero es como que estaba, hoy lo siento muy, el primer ayuno es como que el Señor me fui al desierto con Él para que movilizarme a mí, trabajarme en mí, sentí el Señor que me trabajó en mí en muchos aspectos y es como que ese primer ayuno fue de silencio y de oración en mí. Mi familia no creen en Dios, son ateos, dice ser todos, y yo sentía que algo tenía que hacer porque yo sentía que el Señor nos daba demasiado, nos da demasiado, y nosotros lo hacemos poner triste. Esa era mi palabra en ese momento, ¿no? Entonces yo quería remediar con el Señor por lo que hacían y lo que hacía yo también, pero sentía que estaba más cerca del Señor escuchándolo que no mi familia. Ese primer ayuno fue de escucharlo al Señor, sentí ese irme al desierto, sinceramente, literalmente al desierto, escucharlo a Él, que me instruyó demasiado. Es como que me decías, tenés que hacer esto en la familia. Y de verdad que ese primer ayuno fue primero en sanar vínculos con mis padres. Con mi madre no fue muy buena la relación madre-hija hasta hace muy poco tiempo. Y yo sentía que el Señor me trabajó en eso. Sentí que el Señor en ese ayuno me dice humillate. Y fue ahí a donde nunca me pasó que me decida tan rápido el hacer un viaje. Nosotros vivimos en Corrientes, pero somos de Entre Ríos, a 500 kilómetros de acá, de Corrientes, y nunca me decidí tan rápido como ese viaje que me tenía que ir por 15 días. Jamás hice eso, por no dejar a la familia y porque todos los hijos estudian y, bueno, como toda madre, ¿no? Pero ese viaje fue, me tengo que ir. Me fui y la verdad que
que fue una charla con mis padres increíble, sanadora, esa es la palabra, y eso fue todo después del primer ayuno. Terminé el primer ayuno y empezaron a surgir esas cosas. Y fue muy sanador con mis padres, hablamos muchísimo y me vengo a casa. Estuve 15 días ahí y me vengo a casa. Y a los 3 meses fallece mi papá. Y ahí sentí una paz. Una paz de sentir que el Señor me fue guiando y me fue hablando de qué tenía que hacer. Y la verdad que sentí esa paz que mi papá quedó muy feliz de verme, de poder hablar. Y él me decía, y yo no entendía, me decía, ahora me puedo morir tranquilo. Y pasó eso. Y con mi madre también. Y con mi madre hoy una relación que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y es el Señor que fue trabajando, no tengo absolutamente ninguna duda de eso. Y también es como que sin ser visible, el Señor iba trabajando en cada uno de nosotros y en la familia acá, en mi marido y en mis hijos. Fueron mucho tiempo decía yo, estoy remando contra la corriente con toda mi familia mis hijos y mi marido. Y yo le pedía demasiado al Señor que me ayude, que me dé la sabiduría para que haya un poquito más que lo tenga un poco más presente ellos al Señor. Después vino el segundo ayuno, que fue en Cuaresma, que fueron 46, creo, no me estoy acordando muy bien. En ese ayuno fue de trabajar en mí, qué podía hacer, qué herramientas me daba el Señor, eso le pedía, para que en esta familia se abran un poco más y que sepan y que entiendan ellos que lo tenemos que tener a Dios en el centro de nuestra vida. Eso yo le pedí al Señor porque no lo tenía. Y eso fue muy de gozo interior mío, sinceramente de ir viendo pasito a pasito cómo el Señor iba trabajando y va trabajando hoy en cada uno de nosotros, de la familia, de mi familia. Y todo lo que era, tengo muchos altarcitos y es mi lugar, y ellos siempre me veían y siempre muy dientes, y yo le entregaba todo al Señor. Y le entregaba al Señor. Cuando yo entendí y vi que explicarle a ellos era como que me hacían peor, es como que el Señor me dijo silencio. Silencio y oración. Hice eso. Silencio y oración mucho tiempo. Y lo hago. Pero hoy estoy viendo y yo lo veo a los gurises, a mis hijos, lo veo las reacciones que tienen en
en lo que es espiritual. Y yo digo, wow, Señor, sos vos el que estás trabajando. Y eso me lleva por todo esto, claro que primero tuve que cambiar yo muchísimas cosas, que me fue cambiando sin que yo me dé cuenta, sin esfuerzo. El Señor, es como que, Señor, acá estoy. Y el Señor me fue modelando y el Señor fue cambiando, es así, fue sacando, fue poniendo. Eso es lo que yo siento en mí. Y, y hoy siento que ellos mismos, no sé, me dan para que le haga la señal de la cruz, que antes yo le hacía y me decía, salí de acá. Esas pequeñas cosas que toman agua bendita y que yo los veo y me llena de gozo el alma, y que agarren la Virgen con sus manos, que antes allá no quiero saber nada, y que a mí me partía el alma y le entregaba al Señor. En eso siento que el Señor, en el caos de lo que se vive, el Señor está obrando. Y no tengo ninguna duda que estos 40 días y el segundo un poquito más de día, está sus frutos. Esa voz que es el Señor el que nos habla en el alma, que nos susurra muy suavemente y muy sutilmente, y sinceramente cuando lo escuchamos, ese susurro, y nos dejamos guiar por él, sinceramente le digo, Señor, wow, sos un Señor, un Dios de sorpresa, y sinceramente es un Dios de sorpresa. Y me ha pasado en los 40 días que por supuesto, como ellos no creían y me veían no comer, tomar agua y pan, me decía, ¿y qué es esto? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Entonces habrá pasado 15 días, y sentí que tenía que explicar por qué estaba haciendo eso, qué es lo que me pasó, qué es lo que sentí y por qué. Y le comenté, lo tomaron muy bien, me acompañaron, y lo que ellos me decían, te vas a enfermar, ¿cómo vas a poder vivir 40 días a pan y agua? Y te vas a enfermar y tenés tantos años, me decían, no podés estar a pan y agua. Y yo le decía, tranquilo, porque no soy yo, es el Señor que está en mí, es el Señor que me está llevando, y el Señor va a hacer de que todo vaya bien y de que yo pase los 40 días. Quédense tranquilos, ayúdenme. Y yo le cocino, ¿no? Por supuesto, no probaba la comida, cocinaba, pero todo a rumbo. Y los gurises me decían, cada vez más rica la comida. Y yo, silencio, y le decía, gracias, Señor, sos vos, Señor. Y en eso yo sentía que en eso le estaba demostrando a ellos que con el Señor se puede todo. Y hoy, sinceramente, hoy los veo a ellos, que mi hija, la más rebelde, si se quiere llamarlo, vamos a ponerle eso, pero una rebeldía que el Señor, yo sentí que el Señor la llevó hasta lo último para ahora obrar, y para que ella se dé cuenta que sin el Señor no se va a ninguna parte. Y hoy, porque sinceramente es hoy, ayer a la noche pasó todo, me dice, yo no puedo, llegó al límite de como todo adolescente, y me dice, yo así no quiero vivir más, necesito confesarme, necesito hablar con un cura. Y la invito, le digo, vamos al Santísimo, vamos a estar con el Señor. No me siento digna, me dice, no me siento digna hoy de ir al Señor. Y sinceramente se me llena
gozo el alma de saber que hay que llegar al límite, pero el Señor nos levanta. Y sinceramente siento que desde esa voz interior que escuché de ayuno hasta hoy, todo es obra del Señor que está trabajando en cada uno de ellos y de mí. Y siento que de verdad no podemos, por más que estemos pasando bien, por más que tengamos lo que el Señor nos da, porque el Señor nos da, y que eso siempre fue un hablar con ellos, de que todo lo que tenemos es gracias al Señor, y ellos me decían, no, es gracias a papá. Y yo me dolía el alma y le decía al Señor, perdón, y hoy ellos se van dando cuenta de que sí, que hay un Señor, que hay un Dios, y que a Él le debemos todo, y que en ellos está haciendo maravillas. Yo lo veo, yo lo siento, aunque uno diga, se vive y pasan cosas que uno por ahí no entiende y vos decís, ¿dónde está, Señor? Y cuando menos lo esperás, como me pasó en el ayuno, en esa mañana que escuché su voz y que me dijo ayuno, Él me está demostrando ahora que así es el Señor, que por más que tengamos crisis, turbulencias, tormentas, el Señor está trabajando. Y cuando menos lo esperamos, el Señor nos sorprende. Como siempre digo, que es un Señor de sorpresa y me está demostrando, y le está demostrando a ellos que no creían en Él, que sí está, que sí existe, que si nos dejamos, nos entregamos a Él, Él hace cualquier cosa en lo que sea maravillas para dar gloria a Él. Yo siempre le digo que escuchar su voz, porque Él nos habla, esa voz sutil que es la voz de Dios, que si le hacemos caso, que si nos dejamos guiar por Él, Él nos sorprende absolutamente en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, me lo demuestra y me llena de orgullo y me llena de paz y me llena de gozo. Por momento es como, son como dos caras de un caos, pero que de ese caos está Él y que de ese caos saca lo mejor de cada uno. Eso me lo ha demostrado, lo he vivido, lo he experimentado y cuando hablo con personas que quieren ayunar o que están en el ayuno, eso le digo, de que se dejen realmente guiar por Él, que si lo dejamos a Él, sinceramente, que Él nos guíe, saca lo mejor de nosotros, que no sabíamos, que lo teníamos ahí guardado y nos saca adelante para una mayor gloria de Él. Eso es lo que siento. Todo esto es para mayor gloria de Él. Y sinceramente siento que transforma las vidas. Sinceramente siento que transforma la vida, que si lo dejaríamos eso en mí, digo, porque por momentos yo siento, digo, Señor, otra vez yo, mi miseria humana, que no te dejo actuar libremente a vos. Y cuando me doy cuenta, vuelvo otra vez a su cauce y le digo, Señor, acá estoy, y Él siempre me sorprende y ahora digo, Señor, quiero nuevamente escuchar tu voz para un tercer ayuno, y estoy en espera de su voz. Eso es
lo que vivo, eso es lo que siento, eso es lo que me ha demostrado el Señor, que, que dejarnos llevar a ese desierto, que ese desierto es estar, yo me imaginaba en un desierto, absolutamente en un desierto, lo que es un desierto, sentados los dos y escuchándolo al Señor. Y es como, y me instruyó, y es como que me trajo otra vez, y voy poniendo todo lo que voy escuchando, lo que fui escuchando y lo que Él me instruyó. Y digo, hoy y veo todo esto movilizante en mi familia y digo yo, es lo que vos me dijiste. Estoy tratando de poner en mi familia, de implementar todo lo que tenía que sacar y lo que tenía que cambiar y lo que tenía que, bueno, fue todo movilizante para mí en mi interior porque era como, y fue una batalla también, claro que sí, una batalla que por el momento era 3 o 4 días que sentí que mi cabeza explotaba, sentí no poder más. Y yo decía, era una lucha conmigo misma, era como, deja ya porque no podés seguir así. Y yo sabía que era una batalla y después es así como me pasó que escuché la voz ayuno, así me pasó con los dolores de cabeza. Un día sentí una noche no poder más, sentí que moría del dolor de cabeza, me explotaba la cabeza y al día siguiente era una luz mi cabeza. Esas eran las batallas que tenía y yo sabía que no podía darle, no podía decir te entrego al enemigo, no. Fue una batalla a donde la superé, gracias a Dios y gracias al Señor que estaba en mí, que no era yo, era el Señor el que trabajaba en mí. Así que los invito, eh, los invito a escucharse la voz interior, porque en la voz interior habla el Señor y cuando el Señor nos habla en esa voz interior es porque Él nos quiere, Él quiere algo para nosotros que no sabemos, pero nos entregamos. Y eso es lo que sentí, eso es lo que hice y bueno, siento que hacer silencio cuando es como el desierto, yo sentí ese desierto, estar con el Señor, tratar de aislarme del mundo, eso es lo que sentía, tratar de no escuchar esa voz que me daba vuelta a mi cabeza por afuera, por el mundo. Yo estaba en el desierto con el Señor y lo escuchaba a Él. Eso lo experimenté en el primer ayuno. Y siento hoy eh, la semillita que va germinando de ese primer ayuno. Y, y es muy gratificante saber que cuando nos dejamos guiar por el Señor, Él hace maravillas con nosotros. En el medio de un caos, en el medio de tormenta, en el medio de crisis, pero Él está. Y me hacía mucho acordar cuando estaban en el medio de la tormenta con Pedro en la barca. Así sentí y, y él decía, ¿por qué temas? Y me quedaba con eso. Y me quedaba con eso y seguíamos. Y yo seguía. Y ahora se está viendo lo que es el silencio y la oración. La oración tiene poder, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Me demuestra que la oración tiene poder, que la oración lo puede todo y que el Señor lo puede todo. Que cuando para nosotros humanos es imposible, como bien dice el Evangelio, para Dios nada es imposible. Y me lo estás demostrando en mi vida, en mi familia. Y esto.